parte del área metropolitana, de la líder Margarita Jiménez y el líder técnico Saúl Rivera, sobre carga, sobre la encuesta de origen-destino de carga y los avances que tienen al respecto. Adelante, por favor, gracias. Gracias. Bueno, como ya lo mencionaba Sandra, pues la idea es presentarles el estudio de carga que se hizo en relación al área metropolitana entre los años 2017 y 2019. Aquí vemos un poco el derrotero u orden de temas que voy a presentarles a continuación. Esta es una presentación general en la cual tratamos de revisar pues cómo se la presentamos a cada público objetivo. En este caso para ustedes vamos a hablar un poquito de algunos aspectos metodológicos que se hicieron para desarrollar el estudio y esto pues al entender esos aspectos metodológicos podremos entender un poco más y darle alcance y comprensión a esos resultados finales. Eh, Antes de empezar pues con ese orden o derrotero que les mostré anteriormente, es importante hacer una aclaración de por qué el área metropolitana con el tema de transporte de carga. Si no lo sabían, el área metropolitana no es autoridad en transporte de carga. Esta autoridad recae directamente en el Ministerio de Transporte junto a la Superintendencia de Puertos y Transporte y de manera indirecta en las alcaldías municipales quienes regulan el tránsito de estos vehículos y pues también dan algunas normas asociadas pues al cargue y descargue. Esto dificulta pues un poquito esa labor del área metropolitana cuando revisamos el tema de inventario de emisiones y encontramos pues la representatividad que tienen estos vehículos, los vehículos que usualmente transportan carga en dicho inventario. Entonces, eso ha hecho que el área metropolitana pues se haya mezclado un poco con este tema de transporte de carga y haya hecho pues como estos ejercicios que se presentan abajo. El primero fue en la encuesta origen-destino de pasajeros que se hizo en el 2012. Ahí se hicieron unas primeras encuestas de carga tratando de obtener una matriz origen-destino de carga. En adelante les contaré un poquito más detalle sobre esa encuesta y esas primeras preguntas. Después se hizo este estudio pues, que les presento hoy del estudio de carga que fue entre 2017 y 2019. También se hizo el ejercicio de distintivo vehicular que ahorita también la Andy pues mencionaba su participación en él y fue una prueba voluntaria, en la cual no se hacía la prueba de opacidad normalmente realizada, sino se hacía una prueba de conteo de partículas que nos servía para revisar que los vehículos que cumplieran con ciertos estándares o ciertos limitantes que se ponían en esa prueba, pues pudiéramos darle un distintivo vehicular y que pudieran circular a pesar de las restricciones que se pusieron en tema de pandemia. Y por último, pues hay otro ejercicio que se viene haciendo por intermedio del ICLEI, y es en particular el proyecto Ecologistic, que es un plan sostenible en transporte de carga. Eso pues como en resumen o en líneas generales lo que el área metropolitana viene haciendo asociado al tema de carga. Ya entrando pues al tema ahora sí del estudio de carga, lo primero es contar el objetivo general que tenía ese estudio era mejorar ese diagnóstico que se tenía sobre el transporte de carga y eliminar mucha especulación que se daba al respecto. Y allí pues se planteaban otros objetivos bien particulares que resumían el trabajo hecho y el primero era obtener o actualizar la matriz origen-destino de carga, hacer una caracterización del transporte y revisar qué prácticas actuales se daban en dicho transporte en el Valle de Aburrá y por último revisar las iniciativas de darle mayor eficiencia a ese transporte a nivel mundial y ver cuáles se podían aplicar dentro del valle. Este estudio lo realizó la Universidad Nacional de Colombia, un contrato que hizo el área metropolitana directamente con ellos, pero para hacerlo hicimos un convenio antes con el municipio de Medellín, en el cual tanto el municipio de Medellín como el área metropolitana aportamos recursos para pues lograr este contrato con la universidad. Aquí está un poquito pues las personas que intervinieron en dicho estudio, la ejecución pues que fue hecha o dirigida por esos profesores de la universidad. Eh, y aquí está el equipo que trabajamos en la coordinación e interventoría del estudio. También es importante hablar un poquito de la cronología de dicho estudio y por qué
como veían en el título, dice 2017-2019, y uno dice, bueno, pero es que tiene un rango temporal bastante amplio. El contrato fue firmado en 2017. El trabajo en campo, la gran cantidad de trabajo de campo se hizo en el 2018. Y obtuvimos una entrega, un primer entrega de resultados de la Universidad Nacional a finales de 2018. En el 2019 hicimos bastantes solicitudes a la universidad de ajustes, correcciones o solicitudes adicionales en las cuales la universidad incluso en ocasiones hizo algunas encuestas de más en el 2019 y pues finalmente a finales de 2019, valga la redundancia, logramos la liquidación del contrato y un recibo de satisfacción. Entonces, podría enmarcarse los resultados más asociados al año 2018 de este estudio. En cuanto a la zona de estudio, pues las encuestas que hicimos y conteos y demás para obtener estos resultados, pues se hicieron en los municipios del Valle de Aburrá. Sin embargo, pues sabemos que la carga tiene unas características y es que esas unidades generadoras o que atraen carga lo hacen produciendo carga que va hacia afuera del Valle de Aburrá o atrayendo carga que viene desde afuera del Valle de Aburrá. Y por ende, pues tenemos que hablar es de viajes y carga con relación al Valle de Aburrá. Debemos hablar de un estudio de esta tipología y no de carga del Valle de Aburrá, sino viajes con relación al valle. Por ende, pues nos fue necesario para poder trabajar, agregar los resultados y trabajamos con estos 3 niveles de agregación. Dentro del Valle de Aburrá agregamos o llegamos a la unidad de municipio. A nivel de Antioquia, pues si nos íbamos a municipios, yo ya no recuerdo, pues imagínense si nos vamos y qué hablar del nivel de Colombia. Entonces, por eso se adoptan estos 3 niveles de agregación. Incluso a nivel pues del Valle de Aburrá, en Medellín, algunas partes del estudio llegan a nivel de comuna. Eso lo veremos un poco más adelante. Es importante pues mencionar que el estudio además pues tiene una base estadística bastante fuerte y para ello se utilizaron las zonas SID de la encuesta origen-destino de pasajeros, que son inclusive más pequeñas que las comunas. Bueno, ya pues entrando pues en detalle de la matriz origen-destino, para obtener dicha matriz se arrancó haciendo unas pruebas piloto de algunas encuestas, total 663, para empezar a catalogar o filtrar un poco más qué se quería preguntar, definir los tiempos de encuesta y demás. Para lograr también una estandarización de la información, similar a como les mostraba la agregación que se tenía en cuanto a áreas o zonas geográficas, también se hizo una estandarización de información pues, para los vehículos y para eso se utilizó la clasificación del ministerio en cuanto a número de ejes. Entonces, esa clasificación del ministerio pues divide entre camiones y tractocamiones, pero se puso algo adicional y es el tema de la carrocería volqueta. Para esta se hizo un zoom especial, se puso como una tipología particular para revisar los resultados y esto dado pues a la discusión que se ha tenido en torno a este tipo de vehículo y poder pues tener una caracterización mejor de los viajes o de la carga que se mueven ellos. Allí pues en el estudio se encontró que la carga no se mueve solo en esos vehículos que usualmente uno le dice, bueno, carga y uno dice, bueno, de inmediato se imagina esos vehículos, sino que obviamente la carga se mueve también a pie, se mueve en bicicleta, se mueve en moto. Este es un caso bien particular, inclusive pues por ahorita cuando se le hicieron preguntas a la Andy, tanto Mario como Ana hicieron unos comentarios sobre estos vehículos, ahorita veremos los resultados asociados a esto. Se mueve en transporte público y en vehículo particular. Otras de las variables que se obtuvieron pues, o que se definieron para estandarizar la información fue el tema de la actividad comercial de esas unidades que generaban carga. Para eso se utilizó la clasificación SIU. También para los tipos de productos también se utilizó la clasificación SSTG.
Y adicional, pues cuando se hacían las preguntas de cómo se movía la carga, las respuestas venían en, sí, yo hago ese despacho cada 15 días, cada mes. Se decidió analizar o tener los resultados diarios o a nivel de día, y esto pues para poder de alguna manera hacer una comparación con la encuesta origen-destino de pasajeros, que también la tenemos eh, con esa unidad temporal. Otra cosa importante que contarles está en las fuentes de información a las que se le consulta para obtener la información de carga. Ahorita les decía que en la encuesta origen-destino de pasajeros del 2012 también se hicieron unas preguntas de carga tratando de obtener una primera matriz en su momento. Esa matriz en su momento solamente atendió a este tipo de fuente de información, a negocios o establecimientos. Ahí pues tenemos establecimientos comerciales de todos los tamaños, micro, pequeño, mediano y grande, que ofrecen bienes. Pero cuando empezamos, o cuando la universidad empezó a hacer este estudio, encontró que habían otras fuentes de información que también movilizaban carga. Por ejemplo, lo que llamamos servicios sin entrega o descarga de productos, que son empresas que requieren movilizar carga, herramientas o insumos para prestar sus servicios. No ofrecen bienes, sino prestan servicios, pero necesitan movilizar pues, carga de consideración. Además de eso, pues encontramos que hay otro tipo de carga, como el que generan las canteras escombreras de construcciones, que digamos no son un establecimiento comercial. Entonces toca ir a buscarlo de una manera diferente y no es este mismo procedimiento como que se buscan los negocios de establecimientos. Entonces este es otro tipo de información que se revisó o a la que se acudió y se obtuvo datos en este estudio. Otro tipo de fuente está en grandes almacenes o generadores. Y es que si bien los negocios de establecimientos pueden estar dentro de estos, era importante o se nos hizo importante separarlos o catalogarlos de manera que los pudiéramos ver de manera separada y ver esos grandes puntos focales que teníamos de generación o atracción de carga en el valle. Y acá, aunque la central mayorista y minorista pues hacen parte de estos grandes almacenes, los quisimos separar pues dado esa importancia y también verlos de manera particular. Hay otra fuente de información que se llama interceptación o peajes, y es que si nosotros estudiamos solamente estas fuentes que ven arriba, pues se nos quedaban la carga que se genera en el valle o que se atrae en el valle. Pero hay una información relativa a la carga que pasa el Valle de Aburrá, que atraviesa el Valle de Aburrá. Y esa información pues es necesaria revisarla haciendo estudios de interceptación o estudios en los peajes. Entonces esta es otra fuente de información. Las últimas dos fuentes son ventas en línea y residuos sólidos. Dados pues las características que tienen, pues ahorita les hablaré un poquito más de ellas dos. Ahorita pues voy a entrar a explicarles o a que revisemos cada una de las fuentes. Es importante decir que la matriz origen-destino final es un consolidado de todas estas fuentes que estaba mostrando acá, pero cada una de esas fuentes también tiene su propia matriz, origen-destino, y será importante para algún usuario revisar la información relativa a ella. Entonces, por eso es que aquí voy a empezar a mostrarlas una a una. En particular para los negocios de establecimientos, como les dije, pues en el 2012 ya se habían hecho unas encuestas o unas preguntas, se revisó la validez de esas encuestas y qué tan útiles podían ser y que en el tiempo si podían permanecer o no. Recuerden que esos son estudios estadísticos que parten de una muestra que se expande para representar un universo. Entonces se utilizaron las que se podían del 2012, se hicieron unas adicionales en el 2018 y se revisó de todas maneras el error y la confianza que esto tenía para ver la representatividad estadística de los resultados. Aquí tenemos una representación de los resultados de los orígenes y destinos de esa matriz en particular. Y aquí quisiera aprovecharme, voy a pasar un momentico, y es que
Hay un trabajo que hemos hecho en el área metropolitana o pues una línea que hemos adoptado y es ofrecer los resultados de nuestros estudios o inclusive de servicios por intermedio de dashboards o de tableros dinámicos. Entonces ahorita yo les voy a pegar esta dirección de correo eh, donde van a encontrar un tablero dinámico que hicimos desde el área metropolitana para que cualquier usuario pueda explorar estos datos y explorar esta información. Pues yo no creo que haya tiempo en esta presentación de entrarnos y mostrarles el funcionamiento del tablero. De todas maneras, pues es fácil y seguro cuando entren a él van a empezar a hacer filtros y ha resultado muy útil. Inclusive el área metropolitana, como les decía, pues tiene otros tableros, por ejemplo, para el sistema en Cicla, también ofrecemos estos otros tableros, valga, déjenme hacer la cuña. Para la encuesta de origen destino de pasajeros también tenemos otros. Todos estos se los voy a pegar ahorita en el chat por si desean consultarlos a detalle y pues como les digo, hacer sus propios filtros y hacer sus propias consultas según lo que quieran revisar en ellos. Volviendo a la presentación, pues como les decía, estos son los resultados de negocio, los principales resultados de negocios de establecimientos, los viajes totales. En esos tableros van a encontrar que los viajes siempre van a estar representados en color azul y la cantidad de carga en color fucsia. Aquí están pues la cantidad de viajes totales y de carga. Estos números todavía no le dicen nada a uno o no le permiten pues tener un análisis como cuando uno es ingeniero de tránsito de transporte, por lo cual al final les voy a ofrecer como un método de comparación para que los puedan revisar mejor. Pero esos indicadores de carga promedio por viaje, de viajes por establecimiento, de carga por establecimiento, pues sí le pueden dar una idea a uno de la utilidad que tienen estos resultados. Aquí vemos otra gráfica que en el eje X nos muestra la cantidad de viajes y en el eje Y la cantidad de carga. Y aquí podemos ver algo que pues ya están intuyendo, según lo que contaron ahorita desde la ANDI, lo que contaron desde Ruta N, lo que nos contaron desde la Universidad de Medellín, y es, miren las motocicletas donde aparecen. O sea, son las que más viajes de carga hacen, ¿cierto? Si vemos, pues la carga movilizada no es muy alta, están en la parte inferior del eje Y, sí tienen hay muchos viajes de carga que se hacen para esta fuente de negocios o establecimientos. Entonces ahí empiezan a sumar importancia. Ya en cuanto a los vehículos que más peso o carga en total movilizan, pues están los vehículos de 3 ejes articulados, los vehículos de 2 ejes grandes, eso es un camión de 2 ejes grandes o un camión de 2 ejes pequeños. En cuanto a los orígenes y los destinos, pues tenemos el centro de Medellín como principal generador y atractor de viajes, pero ya cuando vemos en carga, ya no es Medellín, seguro aquí hay una influencia muy grande de las motocicletas. Eh, ya aparece ya Colombia como el mayor generador, pues, o la región oriental de Colombia, nos llega mucha carga. Aquí ya vemos pues esos mismos gráficos o esas mismas cantidades que estaban en la diapositiva anterior ya georreferenciados geográficamente. Voy a pasar eso. Bueno, ya pasando de fuente de información, cuando nos vamos a los viajes de tipo servicio, encontramos eh, otros datos que se obtuvieron en la encuesta y que pues no van a encontrar en el tablero, pero que es importante contárselos por acá. Por ejemplo, que la mayor cantidad de viajes de servicio pertenecen a la familia de atención médica y social. Le sigue manufactura y por último, y pues ya otras actividades, no, pero información y comunicaciones como el tercero en nivel de importancia en cantidad de viajes para esos viajes de tipo servicio. Y otras estadísticas o variables asociadas a esos tipos de viajes están, por ejemplo, que en promedio hacen 5,5 viajes día, la duración de cada uno de esos servicios es aproximadamente o en promedio 130 minutos. La mayoría de vehículos son propios, pocos contratados y bueno, aquí hay otras estadísticas asociadas a esa fuente de información.
Y también pues vemos los resultados del tablero de dicha fuente de información. En esta fuente vean que no se ve el color fucsia, solamente el azul. Y es pues porque en esta fuente no tenemos cuánto es la cantidad de carga que movilizan. Es decir, cuando le hacemos las preguntas, pues ellos no tienen tasados cuánto pesan esas herramientas que mueven, por ejemplo, sino que sabemos cuántos viajes hacen, pero no sabemos el peso de dicha carga que se mueve allí. Aquí está otra fuente que son las construcciones escombreras y canteras. Aquí se hizo o se pudo obtener una información adicional y es asociada a los modelos de vehículos en los cuales se mueven esos viajes. ¿Y por qué? ¿Por qué pudimos obtener? Porque en las fuentes de información anteriores la pregunta iba dirigida al negocio o establecimiento, a la unidad productora o generadora o atractora de los viajes. Acá las preguntas sí se las hacíamos o las encuestas iban dirigidas a los conductores y por eso podíamos tener una información adicional de los vehículos. Entonces se tiene pues que obvio, como era de esperarse, en este tipo de fuente de información, pues la mayor carrocería que se da es el Volco o la carrocería preponderante. Aquí tenemos otra información asociada a esa fuente como los tiempos promedios en los que están esperando viaje o en viaje, las tipologías de placa. Esto, pues sabemos que placa blanca es transporte público y placa amarilla, pues es transporte privado. Aquí de nuevo, pues resultados de dicho tablero, como les contaba, pues aquí podemos tener la caracterización por modelo de vehículo, entonces podemos ver en cuanto a viajes, como es la distribución por modelos y en cuanto a carga, como es la distribución por modelos. Además podemos ver en promedio cuánta carga por viaje se moviliza y pues en promedio total estamos hablando de 5 toneladas promedio por viaje. No sé si recuerdan este mismo indicador para establecimientos que estaba, si no estoy mal, alrededor de los 380 kilos por viaje. Los grandes generadores, para, para encontrar estos grandes generadores, la propuesta de la universidad que pues finalmente acatamos desde el área fue catalogar y empezar a encontrar las empresas de mayores de 200 empleados y organizarlas por las de mayor área y ver las que cumplieran más de 200 empleados, el top 5% del área, y allí se pudieron ubicar que habían empresas, hoteles, centros de salud, plazas de mercado, centros comerciales, estaba la central ganadera, algunas universidades y edificios. Así se identificaron estos grandes generadores. Aquí hay una tablita pues que muestra la cantidad en donde están, pues vemos que casi todos están en Medellín y les sigue Itagüí. Algunas características de esos grandes generadores, también nos lo decía la Andy ahorita, aunque hay un gran porcentaje que trabajan en horario convencional, pues también vemos que hay también un porcentaje alto de empresas que ya le están apostando a esa operación en horarios no convencionales. Y también vemos esa ubicación que uno se asustaría y diría, bueno, pero es que estamos hablando de carga y de grandes generadores en uso residencial. Pues sí, si vemos la tipología que les mostraba ahorita, pues es normal que estén en esos sitios, pues si estamos hablando de edificios, universidades, pues estarán en esos tipos de uso. De allí pues la importancia o la recomendación a las secretarías municipales de revisar en temas de POTs y después en temas de infraestructura, cómo están dotando o cómo están obligando a los desarrollos privados a dotar esa infraestructura particular de carga y descarga.
Aquí está pues los resultados de esos grandes generadores. Tienen un promedio de carga muy similar al de las escombreras, donde pues esas escombreras también se pudieran catalogar dentro de estos grandes generadores. Pues miren que obviamente aquí ya no aparecen las motos. Estamos hablando de cargas relativamente altas. Dentro de esos grandes generadores, como les decía, está la mayorista y minorista, pero pues quisimos separarla dada su importancia. Y aquí se las muestro más para explicar un asunto metodológico y está en que para estas, para mayorista y minorista, solamente miramos los viajes que entran. Esta gráfica que están viendo acá muestra la repartición. Aquí está el origen. Perdón que no, no estoy con puntero. Esta gráfica que están viendo acá, aquí nos muestra estos son los orígenes y estos son los destinos. Es como vemos acá, solamente aquí la Candelaria es la minorista y Itagüí es la mayorista. Entonces solamente son las entradas. ¿Y por qué lo hicimos así? Porque obviamente de la mayorista y la minorista salen muchos viajes hacia los negocios o establecimientos. Entonces, si hubiéramos preguntado también por ellos, después al hacer una unión de todos los viajes, de todas estas fuentes de información para obtener la matriz total, hubiéramos tenido dificultades pues para obtener esa matriz. Entonces, por eso se separan, o en esta ocasión, o para la mayoría minorista, solamente se ven los que entran. Otra fuente de información es los viajes de interceptación. Como les decía, son para los peajes. Pues allí se detiene como mínimo el 4% de los flujos. Aquí se ve una gráfica que muestra pues los peajes donde se ubicó personal para hacer las encuestas. Eso es un poquitico el resultado y aquí quiero llamar la atención sobre esto. Aquí estamos viendo los viajes vacíos y aquí estamos viendo los viajes totales. Si vemos qué porcentaje es los viajes vacíos de los viajes totales, vemos que ese movimiento en vacío está cerca del 30%. Eso es relativamente alto y ve uno la ineficiencia de esa logística, por lo menos a nivel regional. Y de aquí pues la recomendación a la ANDI que utilice estos datos de la encuesta pues ojalá para promocionar en ese proyecto que nos mostraron ahorita de compensación, pues y demostrarle a esos empresarios que es importante apostarle a ese proyecto y también hacerlo a nivel local. Y hay otro dato y es el porcentaje de ocupación y es que nosotros hicimos un cruce entre qué tan cargado iban los vehículos versus la capacidad del vehículo. Si bien aquí pueden haber algo que se llaman cargas volumétricas y es que es una carga muy grande, pero digamos de un peso que no tiene que ocupar toda la capacidad del vehículo. De todas maneras, sí se encuentran que en muchas ocasiones sí, los vehículos pueden que no vayan vacíos, pero van con una carga mucho menor a lo que finalmente pueden movilizar y eso pues genera ineficiencia porque genera unos viajes ahí que no son necesarios. Otra fuente de información eran las ventas online. Aquí tuvimos algunas dificultades y es por el registro de esas unidades productoras o atractoras de viaje. Y es que, pues si se bien se tiene una cámara de comercio, no recuerdo cómo es el nombre, creo que es digital, eh, todos los que trabajan en Internet o con ventas online no se registran en dicha cámara. Hay muchas personas pues que hacen esta actividad pero sin registrarse. Desde allí que yo creo que aquí nos quedamos un poquito cortos y ojalá pues este ejercicio podamos repetirlo en fechas posteriores y hacer pues un detalle mayor de este tema de las ventas online. Por último está el tema de residuos sólidos, pues aquí la única anotación sería pues recordar que a la pradera, a nuestro sitio de disposición final que está en Santo Domingo, pues después de Barbosa, nos llega carga, o nos llegan residuos sólidos de toda Antioquia y de inclusive otras zonas de Colombia. Pues, por ende, pues era importante incluirlo dentro del estudio. Bueno, rápidamente después contarles como venía esbozando en toda la presentación que
al final todas estas fuentes de información nos generan una matriz total o consolidada. Sin embargo, esa matriz no puede ser la suma de todos los viajes, es decir, yo no puedo empezar a sumar los viajes de negocios con los de interceptación, con los residuos, porque en algunas ocasiones puede haber un cruce de información entre ellos. Entonces, por eso, pues, nos fue necesario aplicar ciertas técnicas para descartar algunos viajes de ciertas fuentes de información y con eso llegar a la matriz consolidada. Aquí, pues, están como esas reglas, pero es algo muy técnico que no voy a entrar, pues, como a detallar. Si hay alguna pregunta, pues, nos devolvemos. Estas, pues, como son las matrices finales que se obtienen de viajes y de carga, pues tampoco voy a hacer mucho énfasis en ellos. Finalmente, pues, más que esas matrices, creo que el tablero les puede servir más a cualquier persona que quiera consultar al respecto. Como les dije, esos tableros, hay tableros para cada fuente de información y tableros para la matriz consolidada. Y allí pues podrán hacer las consultas que requieran o que les parezcan de interés. Algo importante de mostrar es el ejercicio de esa matriz consolidada y revisar según esos resultados cuántos son los viajes que se mueven al interior del valle, cuántos entran y cuántos salen. Entonces vemos que a nivel de viajes que entran y salen está la cosa más bien pareja, pero hay una particular en los viajes de travesía, los viajes que atraviesan el valle. Si vemos, me dice que es apenas el 1,2%. Yo no conozco los ejercicios anteriores que se han hecho para el Valle de Aburrá o en esas especulaciones que les contaba que antes se daban, pues se hablaban de porcentajes mucho mayores y nos decían, no, es que la problemática también está asociada a esos viajes de travesía. Pero vemos aquí la importancia de esos viajes internos. Y en estos viajes internos, pues yo que he estado analizando los datos, veo la participación de las motocicletas. Y es que siempre que se piensa en carga, solamente se piensa en vehículos relativamente volumétricos o grandes. Entonces, claro, cuando le metemos los viajes de motocicletas, claro, estos viajes internos se disparan y hacen que ese indicador, ese porcentaje, pues parezca más bajo. Y eso se ve más cuando ya no lo vemos en términos de viajes, sino en términos de peso o de carga movilizada. Miren que ya los viajes de travesía, cuando hablamos de cantidad o de peso, ya se suben al 10,2% y los internos se nos bajan. Aquí también, pues como les decía antes, cuando uno le dice, bueno, vea, los viajes totales de carga del Valle de Aburrá son 250.000, pues ese número puede que le diga a los ingenieros de transporte mucho, pero cuando hablamos de las personas del común o de personas que no son tan técnicas en el asunto, dicen, bueno, 250.000 viajes diarios, ¿qué son? Yo intenté hacer un ejercicio que para los más puristas ortodoxos en el tema de transporte, de pronto me regañarán, pero no importa, quiero mostrárselos. Y está que si nosotros vamos a mirar la encuesta origen-destino de pasajeros que se hizo en el 2017, tenemos que en el Valle de Aburrá se hacen diario 6.100.000, redondeamos las 6 millones de viajes de pasajeros. Cuando uno compara 250.000 contra 6.100.000, dice, no, pues que la carga ahí ya no es tan importante. Pero bueno, lo que pasa es que en estos 6.100.000 hay un montón de modalidades que no serán tan comparables a estos viajes. Por ejemplo, los viajes a pie, los viajes en metro. Por ende, hay que empezar a hacer unos filtros para poder comparar la información. Entonces, si de estos viajes sacamos o revisamos únicamente los viajes motorizados, tenemos que ya no son 6.100.000, sino que son 3.400.000. Y en estos viajes también hay personas que salen del Valle de Aburrá o entran al Valle de Aburrá. Entonces, también comparemos solamente con los internos, que son 3.350.000. Entonces, pero bueno, aún así, pues este número todavía no sigue siendo tan significativo para 3 millones. Entonces, la propuesta es revisarlo ya por vehículo. ¿Cómo así que por vehículo? Cuando aquí miramos la cantidad de viajes que se hacen en transporte público de pasajeros,
esto no son vehículos, estos son viajes unitarios, es decir, aquí, qué sé yo, estamos hablando de 1 millón de personas, pero ese 1 millón de personas, cuando los llevamos a viaje, son menores, porque un bus puede con 30 pasajeros, 40, 50 pasajeros. Entonces, por eso acá se hace un ejercicio dividiéndolos por la ocupación promedio y ahí sí podemos ver qué tan representativos son los viajes de carga. Eso se nos parece, si miramos estos porcentajes, perdón que siempre se me olvida prender el puntero. Cuando vemos estos porcentajes, vemos más o menos esta es nuestra ocupación vial. Aquí no alcanzan a ver, pero el transporte de carga es más o menos el 14% si hablamos de viajes. Bueno, yo por ahí termino mi presentación. Ya sigue mi compañera Margarita Jiménez con los otros temas del estudio. Bueno, a continuación vamos a analizar el tema de la caracterización del transporte de carga. La caracterización del transporte de carga es todo lo que tiene que ver con los patrones de movilización de viajes y carga en el Valle de Aburrá y constituyó el alcance número 2 del presente estudio. Como podemos ver, para la caracterización del transporte de carga se llevaron a cabo encuestas a conductores, se analizaron registros de carga y descargue en los diferentes municipios y también se llevaron a cabo diarios de viaje, como lo veremos más adelante. En la gráfica de la derecha se observa que se realizaron encuestas a conductores en sitios como, por ejemplo, canteras, construcciones, escombreras y en otros sitios que también fueron depósitos de materiales y talleres de estructuras metálicas, lo cual se ilustra por municipio. En cuanto a la edad del parque automotor, los vehículos utilizados para la operación son modelos que van desde 1947 hasta el 2018. En promedio, la flota de vehículos de tipo camión es modelo 2006. La mayoría de los vehículos utilizan combustible, como podemos ver en la gráfica de la izquierda, tipo ACPM diésel. La mayoría también usan GPS. El tipo de vehículo que predomina es el C2P, C2G, como lo dijo ahorita mi compañero Saúl. En cuanto al tipo de carrocería más frecuentemente usado, están acá a la izquierda, está casi furgón. El lugar de abastecimiento de combustibles, principalmente la ciudad de Medellín. Digamos que en cuanto al parqueo de carga y descargue, este se realiza el 55% al interior de la empresa y el 34% en la calle sin bahía. Podemos ver también que aproximadamente el 60% de los conductores está entre los 31 y los 50 años. Bueno, en la siguiente ya podemos mirar todo lo que es el tema de la caracterización del transporte de carga, pero ya desde el punto de vista de el cargue y descargue. Bueno, en este sentido se analizaron entonces 32 empresas con 250 registros entre cargue y descargue, de los cuales 105 corresponden a cargues con el 42% y 145 a descargues con el 58%. En la izquierda podemos observar un mapa. Este mapa muestra en color rojo y verde las operaciones de carga y descargue realizadas en el horario convencional y en menor proporción, colores azul y amarillo, las operaciones de cargue y descargue en el horario no convencional. Se observa claramente que lo plasmado en el mapa coincide con el diagrama de barras que está a la derecha, ya que actualmente predominan las actividades de carga y descargue en el horario convencional, que corresponde a los colores resaltados en rojo y verde. Acá se ilustran de nuevo las 250 registros obtenidos entre cargue y descargue por municipio. Entonces, en la parte superior vemos operación de cargue y descargue en el horario convencional por municipio y en la inferior operación de cargue y descargue en el horario no convencional también por municipio. En esta diapositiva podemos ver, digamos que en cuanto al tipo, el vehículo más
preponderante es el C2G, C2P. En cuanto a la forma de almacenamiento, lo que más ocurre es al piso, arrume, y el tipo de carrocería más principalmente usado es estacas y furgón. Acá podemos ver que las operaciones que predominan son las de cargue y descargue en el horario convencional, que se ve claramente aquí en color rojo y verde en la gráfica de la izquierda. También en la gráfica de la derecha ilustramos ya otra variable que es el tiempo promedio de las operaciones para los cargues y descargues, tanto en el horario convencional como en el horario no convencional. También aquí podemos observar en la gráfica de la izquierda la distribución del personal por cargo que participa en las operaciones de carga y descargue, desde almacenista, auxiliar de bodega, auxiliar de carga, hasta supervisor y vigilante. Y también se ilustra los responsables del pago. Bueno, acá es importante porque aquí ya la caracterización del transporte de carga la abordamos ya desde el punto de vista de los diarios de viaje. Pues básicamente los diarios de viaje pues, son básicamente un compendio de recorridos de diferentes vehículos instrumentalizados. Y aunque no se encontraba dentro del alcance directo del contrato, se incluyeron varios estudios complementarios o exploratorios, como por ejemplo el que estamos llamando diarios de viaje, pero al respecto hay que hacer una precisión. Digamos que el presente, aparte del estudio, pues el presente acápite del estudio tuvo diversas dificultades que no le permitieron lograr la magnitud esperada, obteniéndose resultados que deben analizarse con cuidado, dado que la muestra utilizada no tiene la suficiente representatividad estadística para representar la totalidad del parque automotor del Valle de Aburrá. Lo anterior se debe en gran parte a que no todas las empresas accedieron a la instrumentalización de los vehículos. Por ello, los estudios son exploratorios y se presentan a nivel muestral y no expandidos, ya que tan solo se pudo acceder a la información de 20 empresas. En este orden de ideas podemos ver que el origen y destino de las rutas refleja que con origen en Medellín sería el 74%, con origen en alguna ciudad del área metropolitana del Valle de Aburrá el 20% y el 6% fuera del área metropolitana del Valle de Aburrá. En cuanto a los destinos, el 60% Medellín, el 37% en alguna ciudad del territorio metropolitano y el 3% fuera del área metropolitana. Acá se ilustra que la mayoría de los vehículos pues, se concentran en modelos que oscilan entre 2001 y 2015, como se ve a la izquierda. Además, se detectó que la mayoría de los vehículos instrumentalizados cuenta con una tecnología, como lo podemos ver en la gráfica a la derecha, Euro 2 y Euro 3, por lo que se sugiere renovación de su tecnología. Se realizó también un análisis general de las velocidades, diferenciándolas de las obtenidas en el horario convencional con respecto a las que se obtuvieron en el horario no convencional. Entonces, de esta manera pudimos inferir que la velocidad en la gráfica acá de la derecha, podemos observar que la velocidad aumenta en los recorridos nocturnos, que está en color rojo, y es el factor común independientemente del peso bruto vehicular que tenga el vehículo. También pudimos analizar que de acuerdo con los vehículos que se instrumentalizaron y los recorridos que estos vehículos efectuaron, se detectó una estimación de emisiones altas en los siguientes corredores viales, digamos que principalmente en la autopista norte, en la avenida regional, en la avenida Guayabal, en la avenida oriental. Asimismo, se detectó que las zonas con mayores emisiones corresponden al centro de Medellín y en el sur los municipios de Itagüí y Sabaneta y para el norte el municipio de Bello. Acá podemos ver algo muy interesante y es que como parte de los resultados del estudio que realizó la Universidad Nacional y en coherencia a los resultados de investigaciones realizadas por Broderick y otros que afirman que si un vehículo circula a una velocidad inferior
a 20 kilómetros por hora o superior a 50 kilómetros por hora genera mayores cantidades de emisión. Esto efectivamente se pudo comprobar en los resultados del estudio de transporte de carga de la Universidad Nacional, tal como lo podemos evidenciar acá en la gráfica de la figura que está a la izquierda. Exactamente para el caso específico de emisiones de CO2. En la figura de la derecha podemos observar que se efectuó una estimación de emisiones para PM2,5, realizándose un comparativo de la tecnología Euro, teniéndose presente si la emisión en el horario convencional o en el horario no convencional. Y se detectó entonces mayores emisiones en el horario convencional. A continuación, se muestra un comparativo entre el piloto de carga y descargue realizado por el Ministerio de Transporte en el año 2017 y el estudio realizado por la Universidad Nacional en el año 2018. Pues en este sentido, la Universidad Nacional sede Bogotá realizó para el Ministerio de Transporte un piloto de carga y descargue nocturno en varias ciudades de Colombia. Bucaramanga, Bogotá, Cali, Barranquilla y Medellín. En este piloto se tomaron los resultados para la ciudad de Medellín con el fin de compararlos con los obtenidos en el estudio de transporte de carga. ¿Y de esto qué se desprende? De esto se desprendió que en cuanto a la velocidad de recorrido, se muestra que los resultados de ambos estudios muestran velocidades prácticamente iguales en el horario no convencional, como lo podemos ver acá, 28 kilómetros por hora en el del Ministerio de Transporte y 27,8 en la Universidad Nacional, aplicándolo aquí al Valle de Aburrá. Mientras que para el horario convencional sí hay una diferencia, siendo mayor la velocidad en el presente estudio. Tenemos 22 versus 25. En términos de aumento de la velocidad, el piloto del Ministerio de Transporte está presentando un aumento de la velocidad en horario no convencional del 27%, es decir, pasa del 22 al 28 en el horario no convencional, lo que significa un aumento del 27%, mientras que el estudio de la Universidad Nacional en el Valle de Aburrá muestra un aumento de la velocidad en el horario no convencional del 11%. Es importante aquí tener en cuenta algunos aspectos que no se pueden comparar y son básicamente dos. Primero, los tiempos de recorrido. Esto no se puede realizar una comparación con respecto a esta variable debido a que en el presente estudio no se hicieron iguales recorridos en el horario convencional y en el horario no convencional. La otra variable son las emisiones. Tampoco se pueden comparar porque un estudio trabajó con el PM10 y en el otro estudio, que fue en el nuestro, se trabajó con el PM2,5. Finalmente, lo que sí se puede inferir es que, acorde a los resultados de las velocidades, se detecta un gran potencial de incremento de velocidades para desarrollar actividades de transporte de carga en el horario no convencional. Sin embargo, ese incremento debe ser controlado por varios aspectos. Uno de estos es que velocidades por encima de 50 kilómetros por hora pueden ocasionar un incremento de las emisiones. Otro aspecto que se debe tener en cuenta es que también se debe hacer un análisis del comportamiento de la capa límite que se presenta en las horas de la noche, que puede afectar la propagación y difusión de emisiones. Y finalmente, el otro aspecto importante es que adicionalmente se deben realizar capacitaciones en los conductores en pro de mejorar el estilo de conducción, ya que se deben realizar adecuadas aceleraciones y desaceleraciones para lograr el resultado deseado, que es la disminución de las emisiones. Aquí pues ya vamos a mirar entonces las iniciativas de transporte de carga que planteó la Universidad Nacional. Se consultó un estado del arte de las iniciativas de transporte de carga que existen en diferentes ciudades del mundo.
y que están encaminadas a optimizar el transporte de carga y la logística. Se encontró entonces un total de 71 iniciativas que fueron clasificadas en 8 grupos. A continuación, aquí están los grupos. El primer grupo es el gestión de parqueo y cargue, gestión de infraestructura, le sigue vinculación de actores, a continuación gestión de demanda y uso del suelo, gestión logística, bueno, y finaliza en el grupo estrategias relacionadas con vehículos de carga. De estas 71 iniciativas a nivel internacional, aquí las vemos planteadas las 71 y aquí cada color refleja cada grupo, que son 8 grupos. Podemos ver que de estas 71 iniciativas a nivel internacional, ya varias son parte de las prácticas del transporte de carga que se ejercen en el Valle de Aburrá. Esto significa que pues, estamos haciendo un esfuerzo alto por mejorar la logística y el transporte de mercancías. Sin embargo, es necesario lograr tener mayor participación para avanzar en el cubrimiento de la totalidad. Acá podemos ver que para cada una de las iniciativas se hizo una ficha en donde básicamente se refleja las ventajas, desventajas. Un aspecto muy importante es el potencial de implementación en el área metropolitana y también, digamos, casos de estudio que ha tenido esta iniciativa a nivel internacional. Acá es importante, llama la atención esta diapositiva porque aquí básicamente la Universidad Nacional plantea 23 iniciativas que priorizan, ¿cierto? ¿Cómo priorizan estas iniciativas para que sean, de estas 71, están priorizando 23 para que sean aplicadas en el Valle de Aburrá y las clasifican de la siguiente manera. Ellos plantean que se pueden implementar 8 iniciativas en el sector privado, 6 en los municipios del área metropolitana y 6 en el sector público. Dentro de las iniciativas que se pueden implementar en el sector privado, digamos que se destacan temas que tengan que ver con las normas de emisiones contaminantes, el programa de certificación para conductores y digamos que cargue y descargue en horario no convencional. En cuanto a las iniciativas que proponen para que sean implementadas en los municipios, digamos son 6 y se destaca que proponen manejar para el transporte de carga el tema de las zonas CER, es decir, zonas de estacionamiento regulado para el transporte de carga en cada municipio. Digamos que en este sentido, este tema es importante porque debe incluirse, o la sugerencia es que sí, que deba incluirse en la revisión de los POT de cada municipio y también que en cada municipio se realicen estudios específicos de rotación de placas exclusivamente para los vehículos de carga. Las iniciativas que se plantean para el sector público, básicamente, o las principales, consiste en asignar personas profesionales en cada uno de los municipios que atendan los temas exclusivos de transporte de carga que se presentan en cada municipio, crear un comité técnico al respecto y fomentar un programa de difusión de buenas prácticas dirigido a la industria. Hasta aquí tendríamos 20. Las últimas 3 iniciativas que ellos proponen son a través de pilotos, desarrollarlas a través de estudios ya de detalle mediante pilotos que se pueden realizar. Proponen 2 pilotos, un piloto de carga y descargue en el sector de San Benito y otro en el sector de la calle 30. Además proponen un estudio de detalle acerca de los niveles de ruido alrededor de Zenú. Acá podemos ver que básicamente se hicieron también talleres de socialización con el sector público y con el sector privado. Y en estos talleres, gracias a esta participación, pues se clasificaron también según los 8 grupos que vimos anteriormente, como por ejemplo, en el grupo de gestión de infraestructura, el sector público lanzó la iniciativa de terminales intermodales nuevas y mejoradas, mientras que el sector privado lanzó la iniciativa de mejoras en la infraestructura existente. Y así sucesivamente por cada grupo está la iniciativa que lanzaba tanto el sector público o el sector privado o a veces coincidían. A las prácticas del transporte de carga, aquí podemos ver que muchas de las actuaciones tradicionales del transporte de carga
han venido generando impactos negativos, pues afectando obviamente la movilidad, la productividad y el medio ambiente. Y es más, cada día son más las empresas que son conscientes de esta situación, por lo que las empresas han estado implementando medidas para mitigar estos efectos negativos. Dentro de las prácticas que ya se vienen realizando en el Valle de Aburrá se encuentran entonces la Alianza Logística Regional, el Sistema Inteligente de Movilidad, las restricciones a la circulación como la medida de pico y placa, la delimitación de las zonas de acceso para los vehículos de carga, digamos que entre otras serían estas las principales. Como producto de la identificación de estas prácticas, la Universidad Nacional las clasificó en 4 niveles y digamos que en cuanto al nivel empresarial, se destaca, por ejemplo, establecer horarios para proveedores, entregas a domicilio. En el nivel de infraestructura se encuentra zonas de estacionamiento regulado. En el nivel de vehículos y equipos se encuentra uso de montacargas eléctrico y, por ejemplo, lo que es el tema de el uso de bicicletas para entregas y recogidas de mercancía. Y en el nivel de recurso humano, uno de los ejemplos que podemos ilustrar es el uso de bandas para la distribución de mercancías. Acá podemos ver las principales empresas que se vincularon al estudio y pues realmente fueron muchos más actores de los que están acá. Acá, pues, podemos ver la participación en diversas reuniones y también la participación en diferentes eventos especializados de orden internacional en los que ha participado la Universidad Nacional como producto del estudio que realizó. Aquí, pues, para finalizar, pues, como 2 o 3 cositas. Lo primero es que hacer énfasis en que para mayor ampliación del tema, pues podemos consultar esta página web www.metropol.gov.co, movilidad, las páginas, las transporte de carga. Allí podemos encontrar, digamos, tanto la información de los tableros de control, que como dijo mi compañero Saúl, pues, obviamente es una herramienta excelente que permite de manera interactiva y dinámica conocer diferentes variables del estudio y pues que fue construida basado en a la técnica de inteligencia de negocios, en donde de una manera interactiva pues es cuestión de familiarizarnos y poder buscar lo que se desea acerca de en cada base de datos. Allí están todas las bases de datos que están consolidadas en una matriz, que es la matriz final, que es la matriz origen, destino de carga y de viajes. Adicionalmente, en esa misma página está el documento que contiene, pues, ya de manera escrita, dando respuesta a una de las preguntas que ustedes hicieron. Allí también está, pues, el documento que contiene ya de forma escrita los resultados. Y finalmente, la Universidad Nacional hace un par de recomendaciones cuando finaliza el estudio de transporte de carga. Pues dentro de las recomendaciones está mejorar la legislación del transporte de carga en temas como, por ejemplo, la vida útil y la chatarrización. Recomienda también complementar este estudio con estudios en otras áreas complementarias como el transporte ferroviario, el análisis ambiental del transporte de carga, entre otros. También hacen alusión a que el presente estudio es muy importante que de acá se derive la necesidad de generar un plan maestro del transporte de carga en el Valle de Aburrá y unido a esto, es importante, de acá se desprende la necesidad de darle mayor profundidad y construir políticas y acciones para mejorar el transporte de carga en el Valle de Aburrá. Todo esto lo podemos lograr si tenemos un trabajo mancomunado de los sectores privado, público y de la academia. Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias, Margarita. Margarita, yo de verdad agradezco muchísimo esta presentación y a Saúl. Esto es un estudio bastante valioso, muy valioso. El área metropolitana, como siempre, a la vanguardia de las investigaciones y los estudios y los modelos que permiten realmente brindar información valiosa para la toma de decisiones en la región. Gracias. Hasta luego, Luis. Hasta luego, Saúl. Muchas gracias, Nieves.